Voy a empezar la reunión entonces. Pues muchas gracias por asistir. Espero que este webinar les ayude mucho, sobre todo si es la primera vez que presentan impuestos, o de pronto no es la primera vez, pero de pronto ustedes la primera vez no saben de qué se trata los impuestos. Entonces la idea es como dar bastante información. Entonces voy a hablar, digamos que la manera en que voy a hacer el webinar hoy, primero me voy a introducir para que ustedes me conozcan, sepan quién soy. Después voy a hablar como más detenidamente como de los impuestos, de lo que hay que saber, de lo que hay que preparar, de los beneficios que se pueden adquirir. Y al final también voy a explicar un poco cómo funciono yo y cuáles son mis tarifas también. Entonces ya al final, si ustedes quieren continuar el proceso conmigo, pues por WhatsApp nos escribimos y podemos, yo los puedo agregar a mi lista de gente para hacer los impuestos este año conmigo. ¿Alguien me puede decir antes si me escuchan bien? Si alguien solo para estar segura que no esté hablando, que nadie me escuche. Buenas noches, sí, se escucha bien. Ok, voy a tratar de hablar más fuerte. Okay. Gracias. Tampoco lejos. Okay. Voy a tratar, si alguien me escribe por favor en el chat, si algo no les quedó claro, lo repito de nuevo. Solo me pueden escribir para que yo sepa más o menos cómo estamos. Ok, entonces, mi nombre es Paula Andrea Salcedo. Yo soy originaria de Colombia, de Bogotá, más específicamente. Yo llegué a Canadá en el 2004, entonces llevo muchos años en Canadá. Yo llegué primero a la provincia de Quebec, hice todos mis estudios en Quebec. Entonces es por eso que de pronto ustedes tuvieron mi número de alguien que vive en Quebec, porque yo viví en Quebec durante más o menos 20 años en realidad. Y en el 2024 me mudé a Colombia Británica. Mi esposo lo mandaron para acá, entonces por eso estoy acá. Entonces para las personas que vienen de Quebec, simplemente tener en cuenta que pues, yo trabajo obviamente a distancia y tengo 3 horas de menos que en Quebec. Entonces, solo para que tengan una idea de cuánto que, digamos que me pasó al principio cuando llegué acá, que recibía llamadas a las 5 de la mañana. Entonces, no respondo a las 5 de la mañana, solo para que lo tengan en cuenta. Pero funciona muy bien, honestamente, desde que llegué acá igual yo funcioné con mis clientes en Quebec, logramos trabajar a distancia, funciona muy bien. Entonces, por eso no hay como gran problema. Yo soy contadora pública aquí en Canadá. Yo tengo un título de contadora, entonces yo puedo ejercer, yo sigo pagando mis cotizaciones en Quebec, yo sigo ejerciendo en Quebec y también aquí en Colombia Británica. Entonces, lo que da cierta seguridad también a ustedes cuando presentan declaración conmigo es porque obviamente pues yo, digamos, yo estoy regida por un organismo de contadores. Entonces, tengo ciertas obligaciones a las que tengo que responder, entonces, digamos que da un poco más de seguridad. Entonces, eso es como más o menos mi background, digamos. Hoy lo que vamos a hablar, básicamente, bueno, voy a tratar de cubrir muchas informaciones. En realidad vamos a hablar de residencia fiscal, vamos a hablar, les voy a explicar un poco cómo funciona el sistema fiscal aquí en Canadá, porque a veces, a lo largo de los años que he estado haciendo esto, pues me he dado cuenta de mucha desinformación, a veces las personas no entienden necesariamente los reembolsos de impuestos, o que me toca pagar, que me toca recibir, que recibí, que me toca pagar. Entonces les voy a explicar un poco cómo funciona toda esa mecánica, digamos, para que les quede un poco más claro. Vamos a hablar también de
lo que se puede pasar, lo que es deductible de impuestos, lo que no es deductible de impuestos. Y voy a hablar de documentos también, porque a veces, obviamente, si ustedes llegan acá, de pronto no conocen, no saben todos los documentos que deberían tener o no saben qué preparar y qué llevarle al contador. Entonces voy a hablar como de eso según varios casos, según varias situaciones familiares, digamos. Y al final, bueno, como dije, voy a hablar un poco de cómo yo funciono, qué plataforma utilizo, cuáles son los precios, y también puedo responder a sus preguntas. Si hay dudas que tienen, que quisieran como hablar de algo más específico, lo pueden preguntar y con mucho gusto les respondo sin problema. Entonces, si empezamos un poco, vamos a hablar de residencia fiscal, porque para los nuevos residentes, para una persona que llega a Canadá, la residencia fiscal es muy importante de determinarla. En Canadá, ellos consideran que una persona que llega a Canadá y que establece lazos fuertes con Canadá es considerada como una persona residente fiscal. Y hay que tener en cuenta que la residencia fiscal no tiene nada que ver con la residencia migratoria, digamos. Entonces, la residencia fiscal se determina según los lazos que creaste con Canadá. Entonces, por ejemplo, yo a lo largo de los años he trabajado con muchos trabajadores temporales. Entonces, el primer año que ellos llegan, yo siempre los considero como residentes fiscales por varios motivos. Primero, porque tienen, bueno, digamos que los lazos importantes en Canadá son la familia, tener la esposa o el esposo en Canadá, los hijos y una vivienda. Para los que son trabajadores temporales que llegan sin su familia, igual los consideramos como residentes fiscales, porque igual tienen otros lazos secundarios que también son fuertes. Muy seguido, si tienen un alquiler aquí en Canadá, pues es uno de los lazos principales. Entonces es un criterio que se puede utilizar. Y los otros criterios es el hecho de tener un empleo, el hecho de tener una cuenta bancaria, a veces hay personas que sacan créditos para comprar un carro, cosas así, entonces son como lazos financieros con Canadá. Entonces, eso nos permite como tener como los criterios para decirle a Canadá, no, esta persona es residente fiscal. ¿Y por qué prefiero que los consideren como residentes fiscales? Para que tengan acceso a ciertos beneficios que un no residente no tendría. Y de esos beneficios voy a hablar más tarde, pero digamos que es la principal razón por la cual siempre los considero como residentes. Y me ha tocado argumentar con el gobierno y hasta el momento siempre me lo han aceptado, entonces no veo por qué haya algún problema. Y digamos que el otro criterio es que muy seguido ustedes vienen primero, pero están en proceso de traer a su familia, entonces hay como para mí eso es como una intención de quedarse acá. Entonces eso también le da como peso a poderlos considerar como residentes fiscales. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se vuelve residente fiscal de Canadá? Es que tienes que, bueno, obviamente tienes que presentar una declaración de impuestos, pero tus ingresos, tú tienes que imponerte en Canadá, tú tienes que declararle a Canadá todos tus ingresos a nivel mundial. Esto es súper importante porque si tú te vuelves residente fiscal, y que tienes en tu país, no sé, tienes alguna inversión o de pronto una empresa o algo que te está produciendo algún ingreso, es importante mencionarlo al contador para que el contador pueda declarar esto de manera correcta aquí en Canadá. Obviamente hay acuerdos fiscales, lo que llaman acuerdos fiscales, entonces si pagas impuestos en tu país sobre tus ingresos allá, obviamente esos impuestos se deducen acá para que no tengas que pagar dos. Pero igual es importante declarar. Entonces, la parte de ingresos es súper importante determinarlo y también cuando ustedes llegan la primera vez, siempre
digamos que cuando ustedes llegan tienen derecho a un beneficio específico del que voy a hablar ahorita más tarde, pero para poder pedir ese beneficio también el gobierno nos pide llenar un formulario donde vamos a decir cuáles fueron sus ingresos antes de llegar a Canadá. Por ejemplo, si alguien llega en julio, en el formulario que vamos a llenar tenemos que poner cuáles fueron los ingresos que la persona ganó entre el 1 de enero, digamos, si llegaron en 2025, cuáles fueron sus ingresos del 1 de enero 2025 hasta la fecha de llegada en Canadá. Obviamente esto no necesita ser súper detallado, si tienen algún documento que compruebe súper, pero no es algo tampoco que el gobierno, es más a título informativo, pero es importante tenerlo. Y a veces también piden 2 años atrás, entonces llegaron en el 2025, entonces tener los ingresos que ganaron entre el 1 de enero y la fecha que llegaron, y 2 años atrás, 2024 y 2023. Como digo, título informativo, si tienen una idea de lo que ganaron, lo dicen, lo transformamos en canadiense, ponemos en el formulario y enviamos el formulario para poder pedir ese beneficio. También es importante mantener al día sus datos, porque, bueno, por ejemplo, si ustedes llegan, hacen su declaración fiscal, nosotros en la declaración ponemos una dirección, la dirección donde vivían el 31 de diciembre, pero si se cambian de dirección, es siempre bueno mantener al día sus datos, llamar al gobierno, si es posible, para siempre poner al día las direcciones, porque a veces el gobierno envía documentos por correo postal y ha pasado muchas veces que los documentos pues llegan a una antigua dirección, la gente los vota, a veces son cheques que llegan del gobierno. Entonces, cuando hay cheques de por medio, es importante siempre mantener al día las informaciones con el gobierno. Entonces, esto es a nivel como de la residencia, como del primer año. Y vamos a los documentos básicos. Para un nuevo residente, digamos que una información súper importante para nosotros, los contadores, es saber cuándo llegaron a Canadá. Porque nosotros tenemos que poner esa fecha en la declaración fiscal. Entonces, yo como funciona es que yo siempre pido el permiso de trabajo, porque en el permiso de trabajo sé exactamente cuándo llegó la persona. Entonces, ese es un método que yo utilizo, que me funciona bien. Con eso estoy segura de poner la fecha correcta en que las personas llegaron a Canadá base a un documento legal. También, obviamente, tener el número de seguro social. Obviamente, cuando ustedes llegan a Canadá con un permiso, tienen que tener lo que llamamos el NAS o el SIN number en inglés, porque ese es como el número de identificación de ustedes aquí en Canadá. Entonces, normalmente es algo que uno no comparte con todo el mundo, pero hay ciertos momentos en los que uno tiene que compartirlo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un empleo, pues obviamente el empleador les va a pedir el NAS o el SIN number porque lo necesita para poderlo registrar en la nómina correctamente. Y a mí también me gusta pedir el SIN number. Lo que yo hago, obviamente, es que utilizo plataformas seguras para compartir esa información. ¿Y por qué lo pido? Es porque me ha pasado que a veces las personas me dan el nombre de ellos y yo lo escribo y escribo el SIN number y no concuerda. Y cuando trato de enviar la declaración, el programa me dice no concuerda. Entonces, por eso, desde ese momento empecé a pedir el SIN number porque es más fácil para mí decir que voy a escribir exactamente el nombre tal cual está escrito en el papel, con ese número, con eso no hay errores y con eso no pierdo tiempo cuando voy a enviar la declaración. Bueno, ahorita lo hablamos, yo siempre pido, bueno, cuáles fueron tus ingresos antes de llegar a Canadá, 2 años atrás también. Si tienes ingresos, que estás generando ingresos todavía al exterior del país, también los voy a necesitar. Y también para mí es importante saber, porque a veces pido también el permiso, porque para mí es importante saber si eres un residente temporal, o si eres un demandante de asilo, o si ya tienes un asilo político, porque dependiendo
de tu estado migratorio, hay ciertas cosas a las cuales tienes derecho, otras a las que no tienes derecho. Entonces, para mí es importante saber cuál es tu estado migratorio, pues para que yo no vaya a pedir cosas que de pronto no tenía el derecho. Lo he visto ciertos errores y quiero hablar de estos errores ahorita porque lo he visto y me parece terrible que pase, pero bueno, porque es importante toda esta información, por ejemplo, la fecha de llegada. Yo he visto ciertos clientes que tuve que el primer año les hicieron la declaración. Bueno, no sé dónde le hicieron exactamente, pero el caso es que les hicieron la declaración y no pusieron que la persona había llegado en el año. O sea, lo consideraron como si hubiera sido residente todo el año. Ese es un error súper grave porque esos clientes obviamente recibieron beneficios que no tenían derecho de recibir. Entonces, obviamente, el gobierno en el momento en el que se da cuenta, pues viene y te reclama ese dinero, te lo reclama con intereses, entonces a veces, y pueden considerar que fue fraude. Entonces ahí te toca pelearte con el gobierno para decir, no, pues yo no sabía, o de tal persona, y la persona de pronto ni va a responder. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién les hace la declaración, porque hay gente que es muy buena con impuestos, que saben bien, hay otras que realmente lo hacen como rápido por salir y por tener más clientes, y es ahí donde yo he visto errores, y son errores que pueden ser graves a largo plazo. Entonces hay que tener cuidado con eso, de siempre mantener y dar la información que sea correcta, no mentir, por favor no mientan, es importante. También es importante saber el estado civil de ustedes, porque, por ejemplo, a mí lo que he visto, muchos de mis clientes el primer año los consideraron como si fueran solteros, pero ellos tienen familia, tienen la esposa, por ejemplo, que todavía está en el país de origen y ellos pues realmente les envían dinero a las esposas o a los esposos, también más seguido pasa de esposa a esposa, pero y eso les perjudica en cierta manera porque cuando tú tienes a tu pareja como dependiente financiero, Canadá te permite tener deducciones fiscales suplementarias y que son legales de pedir. Entonces es importante saber tu estado civil y que le digas al contador cuál es tu situación familiar. Eh, Porque digamos que en los años que han pasado he corregido varias de esas declaraciones porque eh, a veces tuve clientes que tenían deudas monstruosas por el gobierno y finalmente declaramos que tenía su pareja a cargo y finalmente la deuda no solo desapareció, sino que se convirtió en un reembolso interesante. Entonces, por eso la situación familiar es importante de saberla. Y si por alguna razón les hicieron mal alguna declaración en un año anterior, si digamos esta no es la primera vez de ustedes, de pronto hay gente aquí que ya hizo otras declaraciones. Si hay errores, no se preocupen que uno se puede volver hasta 6 años atrás. Uno puede ir hacia atrás y decirle al gobierno, mira, tal año, no sé, a mí me declararon, a mí alguien me hizo la declaración, me declaró como soltero, pero yo en realidad era casado, yo le enviaba dinero a mi esposa. Eso se puede cambiar y se puede cambiar la declaración. Entonces, no, no hay que dudar que uno puede volver atrás. O sea, uno queda fijo ahí. Bueno, ya después de 6 años es más difícil, pero hasta 6 años uno puede volver atrás y cambiar su declaración sin ningún problema. Es legal. Ok, ahora vamos a hablar de documentos, porque obviamente en Canadá hay muchos documentos y cada documento es específico a una situación. Entonces, para los que tienen solo un empleo, con un empleador, ustedes van a recibir un T4 y si viven en Quebec, porque digamos que Quebec es una provincia aparte en el sentido que en Quebec hay que presentar 2 declaraciones, una para el federal y una para Quebec. Entonces, Quebec tiene también sus propios documentos, pero siempre son, o sea, es el equivalente en realidad. Los montos
no cambian mucho, a veces cambian un poco, pero los montos normalmente no cambian. Entonces, por ejemplo, en Quebec, alguien que tenga un empleo va a recibir un T4 y un relevé 1. Y los dos documentos les llegan normalmente o al mismo tiempo o cerca, pero tienen que tener los dos documentos. Es súper importante tener los dos. Para los que vivan en el resto de Canadá no hay problema, solo un T4 es suficiente, es lo único que van a recibir, un T4. Pero en Quebec sí es importante tener el relevé 1 porque los impuestos que ustedes pagan a nivel de Canadá y los impuestos que les están enviando a Quebec no son los mismos. Entonces, para mí es importante saber cuánto ustedes le enviaron a Quebec como impuestos. Y ese monto lo voy a poder obtener con el relevé 1. Si no lo tengo es muy difícil. No puedo adivinarlo, no puedo inventarme nada. Necesito el documento. Entonces, eso es a nivel de ingresos laborales. Después hay otros tipos de ingresos. Por ejemplo, si perdieron su empleo durante el año, que recibieron prestaciones de seguro de empleo, les va a llegar un T4E, porque obviamente esos beneficios, esas prestaciones, se tienen que imponer al final del año. Si tienen ingresos de inversión, aquí en Canadá, obviamente, si tienen inversiones aquí en Canadá, o sea, a veces puede ser lo más común es una cuenta de ahorros que genera interés. Entonces el banco produce un T5 donde te dice cuáles son los ingresos de interés que generaste en el año. Pueden haber otros tipos de ingresos, pero la mayoría, lo más común es los ingresos de interés. Los T3 son más ingresos de fiducias, pero la verdad no creo que lo puse ahí, pero en realidad es muy raro también tener eso, sobre todo al primer año. Pero bueno, no sé, de pronto hay personas que tienen cosas en Canadá y que uno no sabe por el caso. El T3 proviene de ingresos de fiducias. El T5007 es, por ejemplo, si llegaron a Canadá y recibieron prestaciones de ayuda social, por ejemplo, la ayuda social va a producir un T5007 donde va a decir cuánto les dieron. Y el T5007 también es el mismo documento que utiliza la CNSST en Quebec. En Columbia Británica es el WorkSafe PC, que es el equivalente de la CNSST en realidad. Entonces, si tuvieron algún accidente de trabajo y que recibieron montos de la CNSST o de WorkSafe BC, si viven en Columbia Británica, ellos también van a producir un T5007 donde van a darles como los montos, el resumen de lo que recibieron en el año, y eso también se tiene que declarar. Después, los gastos como que se pueden pasar en la declaración fiscal, es importante conservar los recibos de gastos médicos, pueden ser médicos o dentales también, o exámenes de la vista, o todo examen médico, o también puede ser terapias en psicología, puede ser casi todo profesional de la salud que está registrado acá. Si ustedes van a ver a esa persona, ese recibo es considerado como un gasto médico. El único que no es considerado como gasto médico es la masoterapia. Desgraciadamente, pues los masajes no son considerados como gastos médicos, entonces esos no se pueden pasar, pero fisioterapia, por ejemplo, sí, naturopatas, quiropractor, así, quiroprácticos también. Entonces, esos recibos son gastos médicos. Y los otros gastos, bueno, si el dentista, exámenes de la vista, ya lo dije, cirugías también, cirugía láser de los ojos también es un gasto médico, entonces todo eso es importante guardarlo porque a veces nos permite ir a buscar ciertas deducciones en los impuestos. También donaciones, si hay personas que hacen donaciones a organismos o si hay personas que son miembros, por ejemplo, de iglesias que pagan el diezmo, esos también son considerados como deductibles de impuestos. Entonces,
muy seguido esos organismos también les envían como un recibo fiscal para los impuestos. Y los otros documentos son más unas cuentas de ahorro. En Canadá existen 3 cuentas de ahorro que te dan beneficios fiscales, de cierta manera. A nivel de impuestos, los recibos en francés es el REER, en inglés es el RSP. Yo voy a hablar un poquito más de eso más adelante, pero digamos que son cuentas de ahorro que son como para cotizar a tu propio fondo de pensión, digamos. Entonces, cuando tú cotizas a tu propio fondo de pensión, un fondo de pensión privado, el gobierno te permite deducir eso de tus ingresos. Entonces, por eso es importante, si hiciste alguna cotización, pues necesitas el recibo. Para los nuevos residentes, obviamente, digamos que el primer año ustedes no van a tener esto, o si lo tienen, realmente no sirve como de nada, en cierta manera, porque esas cuentas tienen ciertos límites y están regidas por el gobierno. Entonces, el primer año que ustedes llegan, ustedes trabajan, van a ganar un cierto salario, y de ahí para allá, eso abre como la puerta a poder meter dinero en esas cuentas. ¿Cómo funciona el RSP? Por ejemplo, es, digamos que yo me gano, el primer año que llegué me gané $10,000, pongámosle $10,000, ¿ok? Entonces, cuando hago mi declaración fiscal, yo digo, ok, yo gané $10,000 este primer año, entonces el gobierno te dice, ok, perfecto, para el siguiente año, tú puedes meter en una cuenta de ahorros hasta el 18% del ingreso que ganaste el año anterior. Entonces, si llegaron en el 2025, ganaron $10,000, van a poder empezar a meter dinero en esas cuentas solo a partir de 2026. Y va a ser limitado al 18% de lo que ganaron en el 2025. Entonces, si es 10,000, el límite para el 2026 va a ser $1,800. Entonces, durante todo el año 2026 solo puedes meter $1,800 en una cuenta RRSP o REER. Entonces, y ese es tu límite. Y no te puedes pasar de ese límite, porque el gobierno te penaliza si te pasas de ese límite. Entonces tienes que esperar como hasta el próximo año, ya digamos que en 2026 generas un ingreso más grande, entonces tu 18% de 2026 va a ser de pronto un poco más alto. Entonces, digamos, para el 2027, pues vas a tener un cupo más grande, digamos. Y esas cuentas son interesantes porque, por ejemplo, el RSP, digamos que yo digo, ok, en el 2026 cojo $1,800, los meto en mi RSP. En mi declaración del 2027 yo puedo deducir esos 1,800 que metí en esta cuenta de ahorros, los puedo deducir de mis ingresos, lo que me permite pagar menos impuestos porque estás reduciendo tus ingresos. Entonces son cuentas que son ventajosas en ese sentido, porque te permiten, la manera que hay que verlo es que te permiten reportar el impuesto. Obviamente son cuentas de ahorros, obviamente esas cuentas no duermen, esos 1,800 que tú metas van a producir intereses, dividendos, tú lo tienes que meter en una inversión que crezca, y el día que te pensiones, que empieces a retirar dinero de ahí, pues para compensar, digamos, tu pérdida de salario porque ya no estás trabajando, en ese momento vas a tener que pagar impuestos. Entonces, por eso hay que verlo como un retraso de impuestos, retardar la imposición. Pero muy seguido, pues cuando ya estás más viejito, pues a veces pagas menos impuestos, porque pues tu salario de pronto ya no va a ser tan alto, lo que vas a retirar de esa cuenta de pronto es no necesariamente igual que lo que cuando ganabas tus ingresos como trabajador. Entonces, puede ser una buena manera de reducir tus impuestos a largo plazo. Entonces, ese es para el RSP, el FHSA o en Quebec es el CELIAC. Esa es una cuenta que el gobierno creó para los que quieran comprar una primera casa en Canadá. Entonces, la gente puede meter ahí
cada persona puede poner en esa cuenta hasta $8,000 por año y lo máximo que pueden poner a vida son 40,000. Entonces, una pareja que quisiera utilizar este producto, pues cada uno puede meter hasta $40,000. Entre los dos tendrían como $80,000 que pueden meter en esa cuenta. Obviamente esto al principio, bueno, obviamente para cuando eres residente temporal de pronto no es, a menos que sepas que te vas a quedar, que vas a tener la residencia, que realmente vas a comprar una casa, de pronto puedes meterla ahí, pero hay que pensar, porque obviamente esto es exclusivo para la venta de una casa, para la compra de una casa, entonces obviamente también da un beneficio fiscal porque las personas que meten dinero en esa cuenta, esos $8,000, si la persona mete $8,000 en esa cuenta en el año, pues puede coger esos 8,000 y deducirlos también de sus impuestos, lo que hace bajar de nuevo la imposición, porque las personas, pues, si bajas tus ingresos, pues necesariamente pagas menos impuestos. Y el día que retires el dinero y la ganancia que esa cuenta haya generado, si lo utilizas para comprar una casa, pues no pagas impuestos del todo. El gobierno no te va a imponer sobre eso. Entonces, digamos que en teoría son $80,000 que podrías fácilmente meter ahí y no pagar impuestos del todo, gracias a esa cuenta de ahorro. Y la otra cuenta es el CELI, que es una cuenta de ahorros libre de impuestos. Eso no te da ningún beneficio en tu declaración fiscal, porque tú realmente no, o sea, los bancos sí declaran al gobierno cuánto pusiste en esa cuenta, porque también la gente está limitada, pero eso no te da ninguna deducción en tus impuestos. Pero la ventaja de esta cuenta es que toda ganancia que genere esa cuenta, el día que lo retires, no pagas impuestos del todo. No pagas nada de impuestos en esa, no lo declaras en ninguna parte, no pagas impuestos. Entonces, puede ser un buen producto para las personas. Entonces, digamos, cuando ustedes llegan, pues digamos, el primer año van a probablemente adquirir como el cupo, digamos, para el siguiente año ya van a poder empezar a meter dinero ahí. Entonces puede ser una buena cuenta para, pues, porque esa cuenta, pues, si genera intereses y si genera ganancias, esas ganancias, pues, no van a pagar impuestos nunca sobre eso. Entonces, es una buena, sobre todo si, por ejemplo, no saben si dicen, pues yo no sé si me va a quedar o algo así, pero quiero meter un poco de lado y hacer un poco de dinero con eso, pues puede ser una buena alternativa porque sabes que el día que lo retires nadie te va a cobrar impuestos, no lo tienes que declarar en ninguna parte, entonces puede ser interesante para los que son temporales, que todavía de pronto no saben si se van a quedar. Entonces, más que todo como este último, el CELI. CELI, CELI y en inglés es el 7. Entonces, es una buena cuenta. Eh, Obviamente no voy a entrar en toda la estrategia fiscal, pero hay varias estrategias fiscales y ya una vez que si se quieren establecer acá, pues podemos discutirlo más en profundo, pero hay varias estrategias fiscales con esas tres cuentas que pueden ser súper interesantes para a largo plazo pagar menos impuestos. Entonces, preparé como una pequeña lista, digamos que estos son como documentos de base que obviamente según varias situaciones pueden tener, pero que la mayoría pueden obtener. El único que no hablé acá es en Quebec. En Quebec existe el Relevé 31. El Relevé 31 es un documento que toda persona que sea propietario de algún inmueble locativo, él le tiene que producir un Relevé 31 a todos sus inquilinos, todas las personas que arriendan sus propiedades y que vivían en esas propiedades el 31 de diciembre. Entonces, ese documento sirve para pedir un beneficio a nivel de Quebec, pero digamos que para los
los que llegan en primer año, en realidad, el relevé 31 no sirve de nada los primeros 18 meses que llegan a Canadá. Porque en Quebec el criterio es que tienen que haber vivido 18 meses en Quebec para poder pedir el beneficio. Entonces, si llegas en el 2025, digamos, después de junio, solamente vas a poder utilizar tu relevé 31 el 31 de diciembre de 2026. Bueno, en realidad todos los que llegaron en 2025, porque el 31 de diciembre no llevaban 18 meses, entonces no van a poder utilizarlo, pero ya una vez que cumplen los 18 meses, ya el relevé 31 sí va a ser importante de pedirlo. Normalmente todos los propietarios lo tienen que dar, es una obligación, pero si a veces no se los dan y que ya llevan sus 18 meses, sí pídanlo, porque pues, de pronto según los ingresos familiares pueden tener derecho a ciertos beneficios, entonces es bueno tener. Eso solo existe en Quebec, el resto de Canadá no hay nada equivalente a eso. Entonces son como los documentos de base y digamos que tengo ciertas situaciones particulares, por ejemplo, las personas solteras. Bueno, o sea, todo lo que dije antes se aplica en situaciones, pero hay personas que son solteras que viven solas. Y cuando hablo solas, es completamente solas. De pronto tienen un apartamento, son los únicos que viven ahí, no comparten con nadie. En Quebec es bueno decirlo al contador, porque en Quebec a veces, según tus ingresos, a veces te puede dar un beneficio si vives solo. Las otras personas también que viven solas, que son admisibles, son las que tienen con padres solteros, por ejemplo. Si tú vives solo con hijos menores o con hijos a cargo, por ejemplo, puedes tener un hijo mayor pero que está estudiando, eso también puede. Entonces, es importante mencionarlo. Hay personas también que de pronto están aquí como estudiantes, entonces los estudiantes necesitan el T2202, que es un documento que si están estudiando en un programa, o sea, si están en un programa de estudio reconocido por el gobierno, normalmente esos organismos les producen un T2202 donde dicen cuánto pagaron por las matrículas, y también explican ahí si estaban a tiempo completo, si estaban a tiempo parcial. Eso es importante de obtenerlo. Y digamos que las personas solas, las únicas personas que pueden pasar a cargo en su declaración fiscal son, si son padres solteros, pueden pasar si los hijos viven acá, obviamente. Si los hijos viven acá, digamos que yo soy madre soltera que vivo con mi hijo o mi hija, yo puedo pasar a mi hijo o mi hija como dependiente, porque me va a dar beneficios fiscales. Y las otras personas que pueden ser aceptadas como a cargo, puede ser un padre. Sí, obviamente tienen que vivir en Canadá, eso es el criterio. Si no viven en Canadá, no pueden presentar, o sea, si la persona no vive con ustedes, no lo pueden pasar a cargo. Yo sé que hay personas que tienen hijos en su país, que se envían dinero, pero desgraciadamente si el hijo no vive acá con ustedes, no lo pueden pasar a cargo. O también hay personas solteras que tienen a cargo a sus padres en su país de origen y les envían dinero y están pendientes de ellos. Desgraciadamente, si los papás no viven acá con esa persona, el gobierno no los acepta como dependientes, desgraciadamente. Eh, la ley fiscal, eh, entonces ahí las personas solteras pues no pueden, están como limitados en quién puedan poner acá. Pero, o sea, como lo dije, para las personas solteras en Quebec, digamos, es importante saber si viven solos, y cuando hablo solos, es solos, no te estoy rentando un cuarto, y eso no funciona, tienen que vivir completamente, o sea, también tener un alquiler, o sea, como una carga que asumen solos. De este documento se aplica igual. Ok, para las parejas bueno, digamos para las parejas es en realidad un poco como las personas solas, pero digamos una pareja, si
también una pareja puede tener papás a cargo, pero digamos, si es una pareja y que tiene un papá a cargo que vive acá, no lo pueden pasar como dependiente porque cuando uno está en pareja, ya no te aceptan la historia de dependencia financiera. Entonces, es un poco limitado, es un poco técnico, pero sí, si tienen hijos al exterior del país, igual no, si están al exterior del país, no los podemos pasar a cargo tampoco. Ok, para los que son padres solteros, digamos que, bueno, una de las cosas importantes es saber quién tiene la custodia. Y si hay pagos de pensión alimentaria, es importante saber, digamos que para los que, digamos, si se divorcian, si hay casos de divorcio, si tú pagas una pensión alimentaria por tus hijos, tú no puedes deducir esos montos de tu declaración fiscal, porque el gobierno considera que es algo normal que tú tengas que pagar por tus hijos. Si tienes que pagar una pensión alimentaria por tu expareja, ya es distinto. Eso sí lo puedes deducir en tu declaración fiscal y tu pareja tiene que declarar eso como un ingreso. Pero eso ya es en el caso si realmente esa pensión es exclusiva, porque, bueno, en Canadá, digamos que las personas cuando divorcian, la pareja puede pedir una pensión alimentaria también. Bueno, ya es algo muy técnico, pero a nivel fiscal, si yo recibo un monto de pensión alimentaria por ser la expareja, no es por los niños, para mí es un ingreso. Y para mi ex esposo sería un gasto que él puede declarar en sus impuestos. Lo otro también es que a veces cuando las personas se separan, para mí es muy importante saber quién tiene la custodia también, porque solo la persona que tiene la custodia como a tiempo completo o que tiene más del 60% de la custodia, solamente esa persona puede declarar al niño como dependiente. El otro papá no, o sea, los dos papás no pueden decir, cada uno. Y si hay custodia compartida, ahí ya tienen que arreglarse los dos porque los dos no pueden pedir a 100%. Si tienes solo un hijo, que es custodia compartida, no pueden pedir cada uno al hijo a cargo. Tendrían que dividir como el beneficio, digamos, entre los dos, o si no, uno de ellos lo pide, el otro no. Entonces ya obviamente es un poquito más complicado a veces, pero es importante saberlo porque la custodia y quien tiene niños es importante también a nivel de los impuestos porque no queremos entrar en una situación donde el papá pidió al niño, el papá lo metió al niño como dependiente de su declaración, la mamá metió al mismo niño, el gobierno a alguno de los dos le va a rechazar o le va a rechazar a los dos. Y se tiene que poner de acuerdo. Entonces es importante cuando hay divorcios o cosas así, es importante saber esto y decirle al contador cuál es la situación a nivel de eso. Después, obviamente a nivel de padres solteros y los que tienen hijos, todos los gastos de guardería, si tienen que pagar guardería, al final del año a las guarderías les tienen que dar un recibo de lo que pagaron porque eso sí es deductible de impuestos. A nivel de las parejas, no importa quién lo pagó. A nivel de parejas, esos gastos siempre se deducen en la declaración de la persona que ganó menos. Y la única excepción es la persona que ganó menos estaba estudiando. Entonces les pongo un ejemplo. Si hay una pareja, digamos que el esposo, les voy a dar mi ejemplo. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, bueno, mi esposo trabajaba, yo estaba estudiando a tiempo completo, igual nosotros pagábamos guardería por nuestros hijos. Entonces yo lo que hacía es que en mi declaración decía, ok, como yo estoy estudiando a tiempo completo, vamos a pedir que sea mi esposo, que ganaba más que yo, obviamente, entonces, que sea mi esposo el que reclame los gastos de guardería porque yo estoy estudiando a tiempo completo. Es una excepción. Entonces, es la única manera de poderlo declarar en la declaración de la persona que gana más.
Si no hay esa situación, o la otra situación es si uno de los cónyuges estuvo en la cárcel, lo que, bueno, sería muy raro, pero puede pasar. Obviamente, si uno de los cónyuges está en la cárcel, pues obviamente el otro es el que va a pedir la deducción. Pero si no, la regla general es siempre se deducen de el que gana menos. Entonces, a nivel de las parejas, puede que los dos estén pagando así como cada uno paga una semana, no sé, pero al final del año todo eso se suma y siempre se declara en la declaración, siempre se deduce de la declaración de que gana menos. Entonces es importante tenerlo a nivel de Quebec. A nivel de Quebec hay un formulario, bueno, está el recibo para el federal, pero también les van a dar un relevé 24. Y el relevé 24 solamente lo van a dar si pagaron más que la contribución reducida, porque en Quebec hay guarderías que son subvencionadas por el gobierno y la gente solo paga, creo que es 9.35, algo así por día. Entonces, si solo pagaron la contribución reducida, la guardería no tiene ninguna obligación de darles un relevé 24, pero sí les tienen que dar el recibo para el federal. ¿Okay? Pero si pagaron más, obviamente si pagaron más que la contribución de base, les tienen que dar el relevé 24. Muy seguido las guarderías en las escuelas van a emitir un relevé 24 y eso sirve a nivel de Quebec. Pues sí, y también no olvidar, cierto, en verano también. Hay personas que olvidan que en verano si tienen que pagar alguna guardería para que los cuiden los niños en verano, guarden esos recibos también, porque esos también entran como gastos de guardería. Lo único es que tiene que ser, o sea, la principal razón tiene que ser para cuidar al niño, porque están trabajando, o sea, hay que ser cuidar al niño. Porque a veces hay ciertos campamentos donde, no sé, como campamentos para música o teatro, para como algo más para desarrollar alguna competencia en el niño, esos no entran como gasto de guardería. Pero si es un campamento donde les cuidan a los niños mientras están trabajando, normalmente eso también entra como gasto. Entonces es importante guardarlos porque he visto muchas personas que les olvida que pagaran eso. Para que lo tengan en cuenta si tienen hijos. Y lo último que quiero decir a nivel de los hijos, a nivel de Quebec, y solo es en Quebec, es que si inscriben a sus hijos a un curso de música, un curso de teatro, que es fútbol o que básquetbol, también guardar esos recibos porque el gobierno de Quebec da un pequeño reembolso de lo que pagaron. Entonces, vale la pena pues, de guardarlo. No es que sea mucho, pero algo es algo, entonces vale la pena saberlo y guardar esos recibos a nivel de los hijos. Ok, tengo una sección para trabajadores autónomos, pero no sé, me pueden decir si les interesa saberlo o si no, esto lo podemos hacer en otra época, en otro momento. Sí, por favor. Sí, perfecto, okay. No solo para saber, porque si de pronto no es algo que se les aplique, pues no quiero pasar mucho tiempo ahí, pero okay. Los que sean trabajadores autónomos, es importante mantener, yo siempre lo que digo a los trabajadores autónomos es sean súper organizados sus, con sus cuentas. ¿Okay? Primera cosa que yo recomiendo es tener una cuenta bancaria aparte. Es mucho más fácil seguir como lo que entra, lo que sale, cuando tienes una cuenta aparte. Es lo ideal. Obviamente, si no lo separaste, no es el fin del mundo, pero sí tienes que tener como una manera de saber que lo que entró es para la empresa y lo que salió es para la empresa. Entonces, a nivel de los ingresos, bueno, si ustedes hacen facturas y se las dan a sus clientes, pues mucho más fácil porque tenemos el registro de la factura. Hay personas que reciben Interact por servicios que ofrecen, entonces mantener como un registro de los Interact y realmente separar, okay, cuáles son los Interact que me llegaron porque yo hice esta empresa, que son ingresos de mi empresa y cuáles son los Interact que, no sé, me volvieron algo porque lo presté a alguien, ¿no? Como tener una buena idea de cuáles son los Interact que es para la empresa y cuáles son los ingresos, las entradas de dinero que son para otra.
A nivel de los gastos, obviamente todo insumo depende del tipo de, obviamente hay muchos tipos de empresas, pero si digamos ustedes son una empresa de comidas, por ejemplo, obviamente toda la comida que ustedes compran para crear platos o postres o lo que sea, esos son insumos, ¿no? Entonces, todas esas facturas es importante guardarlas eh, para llevar como una contabilidad, ¿no? Y tener sobre todo una prueba física que pues son gastos que realmente hicieron. O sea, no nos vamos a inventar gastos tampoco. Necesitamos comprobantes físicos y los comprobantes físicos pues, son nuestros recibos de todos los gastos que hacemos para nuestra empresa. Entonces, y ya, entonces digamos que esos son como los gastos ahí de lo que yo, la idea de base, la idea que hay que tener es, si yo necesito comprar algo para generar un ingreso, necesariamente este gasto es deductible de impuestos porque tengo que hacerlo para poder generar un ingreso. Esa es la idea de base. A nivel de trabajadores autónomos también podemos deducir ciertos gastos del uso del hogar. Entonces, por ejemplo, si tú utilizas una parte de tu casa para tu actividad comercial, lo que el gobierno te va a pedir es que calcules cuáles son los perímetros o sea, calcules las medidas, o sea, cuál es el espacio que utilizas versus el espacio total de la casa o del apartamento. Entonces, base a eso, vamos a sacar un porcentaje, digamos que nos dé 10%. Entonces, vamos a poder deducir en tus gastos de empresa, vamos a poder deducir 10% de la renta, por ejemplo, 10% de la electricidad, si utilizas internet también, porque tienes una oficina también, 10% de internet. Entonces, ¿cómo es? A nivel del celular, también se puede deducir una parte del celular que lo utilices para responder a clientes. Entonces, como tener una idea de más o menos cuál es la utilización del celular a fines empresariales y a fines personales. Y pues, si es 50%, pues es 50% de los recibos de teléfono. Sí, a nivel de la casa es la renta, la electricidad. Obviamente, si digamos, si tienes una casa y que no sé, digamos que tienes una oficina específica para tu empresa y que tú le haces arreglos a esa oficina, por ejemplo, esos arreglos entran a 100% porque son exclusivos para la empresa. Entonces a nivel de las oficinas en casa, hay ciertos gastos que pueden ser a 100% y otros gastos que según el porcentaje del espacio que utilizan. ¿Okay? Y a nivel de gastos del vehículo también, si utilizas tu carro para tu actividad empresarial, lo que va a ser muy importante es tener un registro del kilometraje que hiciste. Entonces, si yo utilizo mi carro para hacer migraciones o que yo me desplazo para encontrarme con clientes, siempre mantener un registro que tal día fui a tal parte, hice tanto kilometraje. Es un poco tedioso, lo entiendo que es un poco tedioso, pero es súper importante porque es como nuestro comprobante. O sea, si al final del año decimos, yo utilizo 30% yo utilizo 30% de mi utilización de mi carro es para la empresa, el gobierno va a querer saber cómo yo determino ese 30%. No puede ser como, me inventé esto, no. Tienes que tener algún comprobante de cómo llegaste a ese monto. Entonces, lo que el gobierno sí permite es que el primer año tú dices, ok, el primer año lo voy a hacer súper bien, el primer año registro todos los desplazamientos que hice para mi empresa. Lo que yo le recomiendo a la gente es al principio del año tomar una foto del kilometraje que aparece en la pantalla y al final del año también otra foto. Entonces tienes tus dos fotos para saber cuál es el kilometraje total que hiciste en el año. Y con tu registro vamos a saber el kilometraje que hiciste específicamente para la empresa. Y gracias a esto, pues vamos a llegar a un resultado, no sé, 30, 40%, ahí veremos.
Lo que el gobierno permite es que base a ese, digamos que sea 40%. Hicimos todo súper bien, es 40%. Yo puedo decirle al gobierno, yo no voy a estar haciendo eso cada año. Ese 40% lo voy a utilizar siempre. Cada año después lo veo que siempre va a ser 40% en base a ese primer año donde yo hice ese cálculo detallado. Obviamente si te das cuenta que de pronto estás utilizando mucho más tu carro o que en algún momento dices, no, tengo dos carros, uno lo utilizo 100% para la empresa y el otro, y tenemos otro carro que es para fines personales, pues ahí vamos a cambiar obviamente el porcentaje y vamos a reevaluar, pero digamos que la ventaja es que eso, si lo haces bien el primer año, te puedes basar en ese primer año para el resto de los años. Entonces, eso es súper importante. Y obviamente en el del carro, pues guarda todas tus facturas de gasolina, todo el mantenimiento que le hagas a tu carro. Si es un carro que estás alquilando, puedes pasar un porcentaje del alquiler. Si es un carro que compraste, por ejemplo, y que lo estás financiando, pues una parte de los intereses que estás pagando son deductibles también. Entonces, la idea para un trabajador autónomo es, bueno, tienes tus ingresos, buscamos cuáles son todos los gastos que tuviste para tu actividad empresarial y tú te impones sobre el beneficio. Entonces, no sé, si hiciste 30,000 de ventas y que tuviste 15,000 de gastos, pues te impones sobre 15,000, que es tu beneficio. ¿Okay? Y al final del año, cuando haces tu declaración de impuestos, eso, digamos, declaras tus $15,000. Hay cotizaciones que son obligatorias. O sea, están los impuestos, pero también hay otras cosas que son obligatorias. Entonces, por ejemplo, en Quebec, tú tienes que pagar la cotización al régimen público de pensión, el RRQ. Tú tienes que pagar esa cotización. Entonces, van a calcular si declaraste 15,000 de beneficios, el RRQ está como a 13%, ahorita más o menos. El 13% de esos 15,000 es algo que tienes que pagarle al gobierno, que es tu cotización al régimen público. Obviamente, digamos que la ventaja es que el día que te pensiones, pues vas a tener derecho de recibir una pensión de Quebec, porque hiciste tus cotizaciones, ¿no? Y el otro que es obligatorio en Quebec es el RQAP, que es un régimen en Quebec que gestiona la maternidad cuando la gente tiene bebés, que se va a maternidad o paternidad. Ese es obligatorio, ese sí es un poquito menos, es como un 4% más o menos, que tienes que pagar. Y a eso pues le agregas como los impuestos que tengas que pagar. Obviamente si ganaste solo 15,000 el año no vas a pagar impuestos porque en Canadá, por debajo de $15,000 no pagas impuestos y a nivel de Quebec, por debajo de 18,000 no pagas impuestos. O sea, los primeros 15,000 en Canadá y los primeros 18,000 en Quebec, la gente no paga impuestos por esos montos. Si ya ganas un poco más, pues ya de pronto va a haber un poco de imposición ahí. Entonces, digamos que eso es más que todo para los trabajadores autónomos, los que piensan de pronto en lanzar una actividad comercial. Obviamente pues hay otras cosas que hay que ver, pero digamos a nivel de impuestos es más que todo, esto es como un buen resumen de lo que tendrían que prever. Entonces lo importante realmente es mantener un buen control de la contabilidad, que también saber qué estás recibiendo, saber qué estás gastando, para poder al final del año hacer como un estado de resultados y eso es lo que vamos a presentar a nivel de impuestos. Aunque yo hablé ahorita de estudiantes, en realidad lo voy a decir, T2202 es súper importante porque es el documento que todo estudiante necesita para poder presentar sus declaraciones aquí en Canadá. Obviamente, si trabajas, yo sé que ciertos estudiantes tienen derecho a trabajar 20 horas, pues igual van a recibir 24, o si tienen beca, si recibieron alguna beca, el T4A. Ese es un documento si recibieron alguna beca de la escuela de evaluación. El T4A va a ser necesario. El resto de documentos se aplica igual. Bueno, aquí tengo personas con pensiones o beneficios, pero en realidad es muy raro que ustedes tengan eso, pero a menos que haya alguien que esté aquí, pero que sea mayor, pero no creo.
No sé, esto lo voy a pasar. Ok, casos especiales. Gastos por empleo. Es algo que quiero mencionar porque, digamos, he tenido clientes que, por ejemplo, les llegan acá y la empresa los obliga a comprar herramientas o les obliga a comprar cosas para su trabajo. Y la gente lo tiene que pagar. O sea, de pronto a veces la empresa lo paga, pero te lo descuentan de tu nómina, ¿no? A nivel de gastos de empleo, o sea, que si tu empleador te exige hacer ciertos gastos para poder trabajar, eh, él te tiene que llenar un formulario que es el T2200, y a nivel de Quebec es el TP65. Entonces son formularios que ellos llenan porque ellos tienen que atestar, tienen que confirmar al gobierno que realmente ellos exigieron que tú hicieras ese gasto. Entonces, ellos te llenan ese documento y, obviamente, si fuiste tú el que compró tus cosas, pues guarda tus facturas, obviamente, y eso podemos meter en los impuestos porque eso permite una deducción fiscal. En realidad, es una deducción que permite deducir tus ingresos. Se puede deducir de los ingresos que ganas. Entonces, puede ser interesante, sobre todo si son gastos importantes. O sea, yo he visto gente que les ha tocado pagar, no sé, $3,000 de herramientas. Pues sí vale la pena, sí vale la pena pedir el documento al empleador para que la ateste y otras personas, o sea, lo que más visto es herramientas, pero a veces puede ser una persona, por ejemplo, hace varios años mi hermano, por ejemplo, él trabajaba en una empresa de construcción y él tenía que utilizar su carro para ir a visitar clientes, para ir a visitar proyectos. El empleador nunca le reembolsaba gasolina, nunca le reembolsaba nada. Entonces, eso salía realmente del bolsillo de mi hermano. Entonces, nosotros, el señor, su jefe, le llenaba ese formulario y mi hermano podía pasar gastos de su carro, que eran gastos de empleo. Obviamente es importante, si tu empleador te reembolsa, pues ahí no puedes pedirlo. Realmente, un gasto de empleo que el gobierno te acepta es cuando realmente sale de tu bolsillo y no tienes absolutamente ningún reembolso. Entonces ahí lo puedes pasar, pero es súper importante tener los documentos firmados por el empleador, el P2200 y el TP65. Eso es súper importante. Gastos de mudanza, he visto, por ejemplo, digamos que llegaron a una empresa, finalmente no funcionó, a veces hay personas que se pueden conseguir otro empleo en otra parte, otra empresa que de pronto les saca un permiso, bueno, son cosas que la gente de pronto a veces el empleo es en otra ciudad, eh, entonces se tienen que mudar. Eso lo he visto. Los gastos de mudanza también son deductibles de impuestos. Obviamente hay criterios. Es que tú te tienes que acercar como a menos de 40, más o menos 40 kilómetros de tu nuevo sitio de trabajo. Entonces aquí puse un ejemplo porque es más fácil entenderlo con un ejemplo. Entonces digamos que antes de mudarte, la distancia de tu trabajo a tu casa era de 60 kilómetros. No, la distancia de tu casa actual a tu nuevo sitio de trabajo, digamos, era de 60 kilómetros. ¿Okay? Después de que te mudas, la distancia entre tu nuevo hogar y tu nuevo trabajo es de 15 kilómetros. Entonces, la diferencia, que es 45 kilómetros, si te acercaste de más de 45, de más de 40 kilómetros, el gasto es admisible. Entonces hay que verificar los kilometrajes. El caso es que si respondes a este criterio, si te acercaste de más de 40 kilómetros de tu nuevo sitio de trabajo, puedes pasar gastos de mudanza. Repito también, si tu empleador pagó la mudanza o te reembolsa la mudanza, pues no lo puedes pasar en tus impuestos. Solamente si salió de tu bolsillo.
Esto se aplica para las personas que cambian, por ejemplo, que se mudan para obtener un nuevo, o sea, porque se van a un nuevo empleo o porque se van a estudiar también. Los estudiantes también pueden poner ciertos gastos de mudanza si, no sé, el sitio donde van a estudiar, o sea, les toca mudarse porque si no les quedaría muy lejos, entonces ahí lo pueden hacer. Y el desplazamiento tiene que ser en Canadá. O sea, si tú viajaste de tu país de origen para venir a trabajar acá, eso no cuenta porque no es al interior de Canadá. Es solamente cuando ya estás en Canadá y que cambias de lugar. El viaje de tu país de origen acá, no, desgraciadamente, no funciona. Entonces, obviamente puede pasar, si cumples con los criterios, pues obviamente puedes pasar el camión, si tu viaje fue largo y te puedo dormir en hotel, digamos, una noche, las comidas, eso también entra. Eh, si, bueno, hay gente que, por ejemplo, de pronto en este caso, pero hay gente que puede tener de pronto una casa y tiene que vender su casa. Lo que le pagas a alguien, a los que te ayudan a vender tu casa, ese también es un gasto. O sea, hay varios gastos realmente que se pueden meter según la situación obviamente, pero lo importante es siempre conservar todo residuo, ¿no? Para poderlo soportar, porque um, el gobierno revisa este tipo de deducciones, entonces es importante tener los comprobantes. A nivel de la compra de la primera casa, si en algún momento llegan a comprar una casa, es la primera vez que compran una casa aquí en Canadá, es importante mencionarlo al comprador y muy seguido el comprador va a pedir los papeles de la compra de la casa, y simplemente para ir a buscar un beneficio, una deducción de impuestos eh, para reducir el impuesto que tenga que pagar. Y si hay alguna discapacidad, tengo clientes que llegan con niños que tienen discapacidad mental o física también. Es importante, bueno, muy seguido los trabajadores sociales les ayudan con esta documentación, pero el documento importante es el T2201. Es un formulario que uno tiene que llenar y que un médico tiene que llenar también, donde el médico atesta de la discapacidad de los niños, o puede ser un adulto también, ¿no? Hay adultos que tienen ciertas discapacidades. Este formulario uno lo envía a Canadá, ya con una vez que está lleno por los médicos y todo, uno lo envía a Canadá y si el gobierno acepta, digamos que dice que estamos de acuerdo, la persona que es realmente discapacitada, eso también lo tienes que mencionar al contador para que el contador pueda ir a declarar a la persona que tiene una incapacidad para que te pueda dar ciertos beneficios fiscales. Si es un menor de edad, muy seguido el menor de edad te transfiere ciertos beneficios, porque obviamente pues, es un menor de edad, él no está utilizándolos porque no trabaja. Entonces puede transferir a sus padres esos beneficios para que sus padres paguen menos impuestos. Entonces, pero obviamente ese formulario es súper importante, pero yo diría que si ustedes, si algún médico lo sigue, si tienen un trabajador social, ellos muy seguido les van a hablar de estos documentos. Muy seguido esos documentos se llenan con ellos, con los trabajadores sociales y todo eso, pero el día que los acepte el gobierno, es importante comunicarlo al contador, es decir, el contador no puede saber esta situación, pero ya sabiéndolo y teniendo la carta que el gobierno aceptó, nosotros ya podemos decir, sí, perfecto, podemos agregar esa información al archivo y con eso vamos a poder pedir los beneficios que sean, a los que tengan acceso. Y obviamente si es un adulto, si yo tengo una discapacidad y que el gobierno me acepta, pues yo también los puedo utilizar para mí en mi propia declaración. Pero digamos que lo que más he visto es, por ejemplo, de otras personas que tienen niños con incapacidades físicas o mentales. A nivel de beneficios,
cuando yo hablaba al principio del formulario que nos llega cuando ustedes llegan, es el GST o en francés es TPS. Es un beneficio que si tú llegas a Canadá y te volviste residente fiscal, tienes derecho de pedir. Muy seguido las personas cuando llegan el primer año, obviamente pues solamente trabajaron una parte del año, entonces el ingreso es como bajo, entonces muy seguido casi todo el mundo tiene derecho el primer año al GST, entonces por eso es importante presentar una declaración, por eso es importante presentarlo como residente fiscal, porque una persona no residente no tiene derecho al GST, solamente los residentes fiscales tienen derecho. Entonces, esto es un pago trimestral, entonces lo que hace el gobierno es que base a tu declaración del 2025, base a tus ingresos del 2025, ellos van a calcularte y según tu situación familiar te van a decir, ok, ganaste tanto, si tienes tu familia acá o no, eso también influencia. Y ellos van a determinar un monto y ellos lo empiezan a pagar en julio. Digamos, ahorita con la declaración del 2025, en julio del 2026 empiezan los pagos de GST. Entonces llega en julio, en octubre, en enero y en abril. Entonces, obviamente eso depende de los ingresos que hayas tenido. Muy seguido, por debajo de 45,000, 50,000 dólares de ingresos, la gente casi siempre tiene derecho al GST. Ya cuando te empiezas a pasar de esos montos, a veces ya no lo tienes, pero depende también porque de pronto hay personas que ganan más de 50,000, pero de pronto tienen a la pareja acá, la pareja no trabaja y tienen niños a cargo, entonces a veces puede hacer que la persona igual, la familia reciba igual GST a pesar de que los ingresos están un poco más altos. Entonces siempre es importante pedirlo, el gobierno determina si tienes derecho o no. Muy seguido cuando hacemos la declaración, muy seguido nosotros sabemos ya si lo vas a tener o no, porque vamos a ver al final del año cuánto ganó la familia. Y el gobierno siempre va a calcular esos beneficios en base a los ingresos familiares. Entonces, obviamente, cuando ya los dos trabajan, los dos ingresos se suman y ya si el ingreso se pasa mucho, pues ya no tienen derecho a ese beneficio. Pero yo digo, el primer año muy seguido tienen derecho, entonces vale la pena pedirlo, porque muy seguido todo el mundo tiene derecho al primer año. El Canada Child Benefit, que es las alocaciones familiares en Quebec, es un beneficio que se da a las personas que tienen hijos. Entonces, son pagos que el gobierno hace a las familias con hijos. Obviamente los niños tienen que vivir acá, tienen que ser de menos de 18 años. Tienen que vivir contigo, obviamente, no solo en Canadá, sino que tienen que vivir contigo para poder recibirlo. Y para los trabajadores temporales, tienen que esperar 18 meses antes de poder pedir. Tienen que haber vivido 18 meses en Canadá. Ya después de los 18 meses pueden pedirlo si su familia ya llegó. O sea, si llevan 18 meses que su familia no está acá, no lo pueden pedir porque, como digo, los niños están acá. Pero digamos que ya llevan más de 18 meses, su familia llegó, entonces lo pueden pedir. Y empiezan a recibir pagos a partir del 19º mes. Entonces, digamos que si tus hijos llegaron cuando tú llevabas 12 meses de residencia y que tú pides, bueno, cumples tus 18 meses y lo pides, los meses que los niños estuvieron entre el 12º mes y el 18º mes, eso no cuenta. Entonces, es solamente a partir del 19º mes que ellos empiezan a pagar. Esos montos no se imponen, lo que es súper beneficioso porque son realmente un monto sin impuestos que te llega y que te permiten, pues, obviamente con el costo de la vida, para tener la guardería, tener muchas cosas. Y en Quebec hay que hacer también dos solicitudes. Hay que hacer una solicitud al gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá paga cada 20 de cada mes. Y los residentes de Quebec también hacen una solicitud al gobierno de Quebec para recibir pagos también de Quebec. Y ellos pagan, creo que depende del monto, pero puede ser una vez por mes y lo pagan a principios de mes, o puede ser de manera trimestral también. Entonces lo pagan, digamos, en enero pagarían de enero a marzo, después en abril siguen así.
Obviamente es importante mantener al día el estatuto, ¿no? Si tu permiso se va a vencer, tienes que enviar al gobierno lo más pronto posible el nuevo permiso, o le puedes decir al gobierno, yo estoy en trámites de cambiar mi permiso, porque obviamente para los trabajadores temporales esos beneficios fiscales siempre se terminan en la fecha en que el permiso, o sea, cuando es la fecha límite del permiso. Entonces, si el permiso está vigente hasta el 31 de diciembre del 2026, a partir de diciembre, o sea, pagan en diciembre y ya en enero dejan de pagar, a menos que tú les envíes toda la documentación para que ellos continúen los pagos, porque tú les vas a decir, no, pues estoy en proceso, aquí está la extensión del antiguo permiso, mientras me llega el nuevo permiso. Entonces es importante mantener al día también la información a nivel del gobierno para que no les quiten pagos. ¿Qué más decía a nivel del Sí, exacto, es sobre todo eso. Y muy seguido es la mamá que lo pide. Digamos que a nivel de Canadá, por ley es la mamá que los pide. Y si es el papá que quisiera pedirlo, la mamá tiene que firmar un documento donde autoriza que sea el papá que pida los pagos. Para que tengan en cuenta eso, porque a veces si el papá envía la solicitud, te la van a negar porque por ley es la mamá. Sí, entonces en Quebec lo que digo, tienen que ser los dos, tienen que pedir por los dos. Las personas que viven en el resto de Canadá, en realidad, si hacen la solicitud solo a Canadá, según la provincia, a veces hay provincias que dan ciertos beneficios, eso va a estar anexada con la de Canadá. El único que es diferente es Quebec, porque realmente es muy dos separados. Y es súper importante hacer una declaración de impuestos. Entonces, lo que yo he visto, por ejemplo, a veces es que la familia llega en diciembre y el esposo hace la declaración, la esposa pues llega en diciembre, entonces ella no hace declaración. Pero en realidad sí vale la pena que ella, si llegó antes del 31 de diciembre, hacer una declaración fiscal, porque con eso ya ella queda como registrada a nivel del gobierno, y con eso para el gobierno es más fácil de hacer el cálculo cuando la familia quiera pedir los beneficios fiscales. Entonces es importante, si su familia llegó antes del 31 de diciembre, los dos presenten una declaración fiscal. Así la mamá no haya ganado nada. Uno puede presentar una declaración a cero, decirle al gobierno, yo no gané nada, no importa. El gobierno lo que quiere es que hagas una declaración que esté registrado en su sistema, que pues tú hiciste una declaración, así se hace. Entonces, vale mucho la pena. Y a nivel de Quebec también, si tu familia llegó antes del 31 de diciembre, es súper importante que tu esposa presente una declaración, tu esposo o esposo, presente una declaración, porque sobre todo si no tuvo ningún ingreso, a nivel de Quebec, va a dar como un beneficio suplementario también. Porque a nivel de Quebec, si tu pareja no reside aquí, no te da ningún beneficio. Pero si tu pareja está aquí antes del 31 de diciembre que llega, y si hace una declaración, ella te va a poder transferir ciertos beneficios de su declaración de Quebec a la tuya, lo que te va a permitir reducir tu imposición. Entonces, es posible hacer una declaración, o sea, lo que quiero que les diga claro, es posible hacer una declaración a cero, y es importante de hacerla porque es influencia en estos beneficios o inclusive en la declaración fiscal. Entonces es importante de tener esto en cuenta. Y bueno, obviamente para la declaración, bueno, antes de pasar a esto, quiero hablar un poquito de lo que de pronto hay gente que tiene de pronto ideas erróneas sobre el reembolso de impuestos, o que me van a dar, o que cómo hago para que me den. Bueno, la imposición fiscal es muy simple en realidad. Tu empleador cuando él hace tu nómina, él proyecta al final del año más o menos cuánto vas a ganar. Entonces, cuando él hace tu nómina, él dice, ok, esta persona, y no es el empleador, en realidad es el software contable que hace esos cálculos. Entonces, el software contable lo que hace es que
según la nómina que te están pagando, él determina cuánto sería a finales de año, o sea, cuánto va a representar el monto. Entonces, digamos que el software calcula que vas a ganar $60,000 al año. Entonces, el software va a calcular impuestos como si fueras a pagar impuestos sobre un ingreso de $60,000. Pongámosle que ellos calculan 5,000, ¿ok? Para hacerlo súper simple. Digamos que el software dijo, esta persona va a pagar $5,000 de impuestos en el año, yo le voy a quitar $5,000 todo a lo largo del año y eso es lo que yo le voy a enviar al gobierno. Al final del año, cuando haces tu declaración fiscal, entonces ellos te envían T4, tú declaras todo eso, pero también metes tus gastos médicos o tus donaciones, o metes a tu esposa a cargo porque tu esposa no trabajó, por ejemplo, y eso hace que finalmente al final del año, no sé, tú tenías que pagar finalmente solo $3,000. Entonces, es ahí que tú generas un reembolso, porque tú le enviaste al gobierno 5,000, pero solo tenías que pagar 3,000. Entonces, el gobierno te tiene que devolver esos $2,000. Y lo contrario puede pasar. El software contable dijo, no, pues esta persona va a ganar 60,000, yo le quito 5,000, pero al final del año de pronto tenías un ingreso suplementario de alguna empresa o lo que sea, y recibiste esos ingresos, pero no pagaste realmente impuestos sobre eso. Entonces, no sé, si finalmente al final del año tenés que pagar 6,000, vas a tus ingresos, impuestos de 6,000, pero que tú solo les enviaste 5,000, es ahí donde te toca pagar. Entonces, por eso es bueno saber cuáles son los beneficios, qué es lo que se puede meter en la declaración para poder reducir lo máximo la imposición. Obviamente, los asalariados, a veces no tenemos tampoco muchas cosas que podamos pagar en los impuestos, y es ahí donde las cuentas de la pensión, por ejemplo, el CELIAC o el REER, nos pueden ayudar a reducir nuestra imposición, pero pues obviamente eso requiere un esfuerzo de ahorro de nuestra parte. Obviamente va a ser beneficioso para nosotros al final cuando nos pensionemos, pero es como una de las maneras más fáciles, digamos, de poder reducir nuestra imposición gracias a estas cuentas. Puedo tener muy claro también, bueno, guardar todos mis recibos de gastos médicos, o hay gente que hace donaciones también para reducir su imposición, todo depende. Ok, sí, no, tranquilo, obviamente. Sé que es mucha información y realmente entiendo que a veces es mucha información, pero trato de dar lo más de información posible para que y pueden volver a ver este webinario, yo lo voy a registrar, lo estoy registrando y yo lo voy a compartir para que lo puedan volver a ver, pero sí entiendo que es bastante información. La fiscalidad canadiense pues, tiene todo un mundo de todo. Sí, entonces digamos que uno de los consejos que yo también le doy a la gente es, a principios de año creen una carpeta, que sea virtual, que sea física, no importa, pero tengan una carpeta donde ustedes saben que todo gasto médico, lo meto ahí, ¿sí? O sí, cualquier cosa que sepan que va a entrar, o recibos, si son trabajadores autónomos, todo recibo en una carpeta donde van metiendo todos sus recibos, porque obviamente si en el año están guardando sus cosas, es más fácil al final del año, ya tienen todo listo, no perdieron nada, no olvidaron nada. También tener una idea pues de qué normalmente deberían recibir, ¿no? O sea, si tienen hijos, pues obviamente los gastos de guardería tienen que recibir algo, un recibo, algo para poder declarar. Si tuvieron chômage, pues okay, tengo que recibir ese monto. Y si tuvieron varios empleos, recuerden que por cada empleo que tuvieron, van a recibir un T4. Pues no se les olvide, porque me ha pasado que hay gente que me trae sus cosas, ¿ok? Hacemos la declaración y después el gobierno revisa y ellos también reciben copias de los T4, ¿no? Entonces el gobierno revisa y dice, no, pero es que le faltó declarar tal ingreso. Y la persona, ay, sí, ¿verdad? Ya había trabajado en tal parte y se le había olvidado. Entonces, es muy importante recordar qué hiciste del año, para que no se te vaya a olvidar que tienes que recibir todos esos documentos y que si no los has recibido, pues tienes que llamar a tu antiguo empleador que te lo mande o porque se lo perdió, porque no tenía la buena dirección. O sea, es importante estar al día de lo que estamos haciendo en el año y al final del año pues tener todos los documentos para
pues para evitar de pronto no ingresar todo lo que teníamos que ingresar y después el problema es que pues a veces si declaras un ingreso menor, de pronto recibiste ciertos beneficios y después te agregan ese ingreso que se te había olvidado y entonces te toca devolver dinero. Entonces, para evitar eso, que es bueno, pues súper organizado a nivel de los impuestos. Una vez que ya hicieron sus primeros impuestos, que ya están registrados a nivel del gobierno, el gobierno de Quebec, el gobierno de Canadá tienen sus sitios internet y ustedes pueden crear una cuenta con ellos. Esa cuenta es súper chévere porque, por ejemplo, el primer año muy seguido, eh, a nivel de Canadá, con la declaración fiscal, si digamos tienen algún reembolso, yo no puedo inscribirlos al depósito directo. Eso lo tienen que hacer ustedes. Entonces, porque me ha pasado pues obviamente los primeros años y el primer año y finalmente el reembolso llega en cheque y el año pasado, por ejemplo, muchos problemas con Post Canadá, muchos cheques que se demoraron una eternidad en llegar. En cambio, cuando ya abren una cuenta con el gobierno, ustedes mismos pueden ir a la cuenta y poner sus datos de su banco para que todo reembolso del gobierno les llegue directamente a la cuenta. Si cambian de dirección, pueden entrar a la cuenta y cambiar la dirección. Si necesitan un aviso de cotización de un año específico, todo está guardado ahí. Entonces, es como una buena manera. Una vez que ya están registrados, pueden abrir cuentas con el gobierno para como tener acceso fácil a sus datos fiscales y también una manera de modificar, porque obviamente yo sé que a veces la barrera de la lengua es súper grande y llamar al gobierno para cambiar una dirección puede ser hasta traumático. Pero cuando tienes tu cuenta, no necesitas hablar con nadie, entras, cambias tu dirección, ya, no tienes ningún problema. Entonces, es una manera también como de poder modificar sus cosas y también estar al tanto, ¿no? De lo que está pasando, porque a veces si te llega un aviso o que te van a revisar, digamos, si te llega alguna revisión fiscal, pues yo como contadora yo no voy a recibirla necesariamente. A veces sí, a veces no. Y es importante que ustedes tengan acceso a eso, porque si hay alguna revisión fiscal, pues ustedes me llaman, me están revisando, necesito el papel, pues ahí podemos como trabajar, porque yo no voy a recibir necesariamente la información del gobierno, porque hay información que el gobierno no me va a enviar a mí. Así yo sea la contadora de ustedes. Entonces, por eso es importante como estar como pendiente de esas cosas y no crear esas cuentas. Es muy simple. Sí, y ya conservación. Digamos en Canadá se deben conservar los documentos hasta 6 años. Es lo ideal, porque el gobierno puede devolverse 6 años atrás para hacer una revisión. Entonces, digamos que presentas tu declaración en 2025 y en 4 o 5 años el gobierno puede llamarte o enviarte una carta y decirte, estamos revisando tu declaración en 2025, necesito tal documento. Entonces, es importante tener para poder comprobarles toda deducción que hayamos pedido, todo tenemos que conservarlo con un documento papel, o sea, un documento físico. Lo otro que quería decirle a las personas que son temporales, que llegan acá, que le envían dinero a su familia, es importante guardar los recibos. O sea, obviamente, solo la esposa cuenta. Solo los envíos que le hacen a su esposa son los que necesitamos, esposa o esposo. Entonces, porque cuando uno declara que no está casado, pero que la pareja pues no vive acá todavía, pero que uno la declara como dependiente, el gobierno va a querer saber, va a querer como comprobar que realmente esa persona existe, que realmente le está enviando dinero. Entonces, yo lo que recomiendo mucho es que le envíen el dinero directamente a su pareja, porque he visto casos donde la gente envía, no sé, a su papá o a su mamá, y es el papá o la mamá que le envía el dinero a la pareja. Y eso es un poco complicado después de que si toca comprobarle al gobierno que el dinero realmente le llegó a la pareja. Se vuelve un poco como un rompecabezas en realidad, porque ahí toca rastrear todo, es súper complicado. Entonces yo lo que recomiendo siempre es
que los envíos sean directamente a su pareja, que el nombre de su pareja aparezca en el recibo del envío, porque es la prueba más fuerte que podemos tener para realmente decirle al gobierno, no, mi pareja, yo le estoy mandando dinero porque acepta a los niños, mientras ya no trabaja por el momento, o él no trabaja por el momento. Es como la prueba más, es la mejor prueba que tenemos para realmente comprobarles al gobierno. Y que lo revisan, sí, no todo el tiempo lo revisan, pero ya me ha pasado varias veces, donde hemos tenido que enviar al gobierno todos los recibos de los envíos de dinero. También tener documentos traducidos antes cuando el gobierno revisa, pues ellos van a querer tener el documento o en francés o en inglés, mantener sus documentos, si tienen un registro de matrimonio, el registro de los niños, todo eso tiene que estar traducido a francés o inglés por un traductor obviamente reconocido, tiene que ser oficial. Entonces, sí, eso a nivel de los residentes, es como lo que yo quisiera compartir. Pienso que podemos pasar a preguntas. Si tienen preguntas, voy a poder responder. Si tienen alguna situación específica o alguna duda, pueden abrir el micrófono y hacerme las preguntas sin problema. Hola, yo acabo de llegar apenas en agosto y empecé a trabajar en noviembre. Pero, por ejemplo, si quisiera una asesoría personalizada, ¿cuánto costaría la consulta y qué horarios o cómo funcionaría? Ok, yo me puedo presentar acabo de compartir. Voy a compartir. Es suficientemente grande. Entonces, digamos que a nivel de las declaraciones, como yo funciono, es que obviamente tengo un precio de base, es de 105, obviamente esto no incluye las taxes. En Quebec yo tengo que cobrar TPS más TVQ, en Colombia Británica es solo la TPS. Entonces tengo, digamos que esto incluye 10 comprobantes, o sea, 10 documentos. La mayoría tienen menos que eso. Pero obviamente si alguien tuviera muchos más documentos, cobro $2 por documento suplementario, pero es muy raro que la gente se pase de 10, honestamente. Pero me ha pasado, por eso me tocó poner este precio, porque me ha pasado y obviamente una persona que tiene muchos documentos, pues requiere muchísimo más tiempo. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias también que yo quería hablar de algo también a nivel de gastos médicos. Hay personas que tienen seguros privados y el seguro les reembolsa una parte de sus gastos médicos. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un seguro privado que le reembolsa 80% de sus gastos médicos, en la declaración fiscal solamente podemos pasar el 20%, o sea, lo que realmente sería de tu bolsillo. Y yo lo que les recomiendo mucho a mis clientes es, ve a la página de si por ejemplo, no sé, que sea Canada Life o Manulife, o la que sea, la aseguradora que sea, toda aseguradora te saca un resumen del año, te saca un resumen de todo lo que tú le cobraste y eso es una hoja, un papel o dos más. Y a veces está toda la familia ahí. Para nosotros eso es el paraíso, es como genial. Un resumen así es perfecto. Porque es fácil y es mucho menos trabajo que y he visto, o sea, he visto gente que llega con un montón de recibos. Obviamente son personas que nos toca cobrarles más porque es que entrar cada recibo es súper largo. Entonces, es una estrategia. Tienen algún seguro privado, saquen un resumen del año. También los que no tengan seguro privado, ustedes pueden ir a la farmacia si tuvieron medicamentos, medicamento que el médico les mandó a tomar. En las farmacias también les pueden sacar un resumen del año.
Y si tienen, por ejemplo, un dentista, o sea, muchos de esos profesionales les pueden sacar un resumen de lo que compraron en el año para evitar de pronto, obviamente guarden sus documentos porque si el gobierno los pide, de pronto les pueden pedir el recibo físico, pero honestamente muy seguido para la declaración fiscal, para evitar tener tantos documentos, un resumen del año es súper genial. Después aquí tengo, obviamente hay personas que solo estudiaron, por ejemplo, en el año, o no tuvieron ningún ingreso, por ejemplo, o ganaron más o menos 70,000, es 60. Los estudiantes que también trabajaron, pues van a tener más de documentos, que ellos son 80. Y yo, en las mismas familias, por ejemplo, si yo tengo una familia, una pareja, por ejemplo, pues, digamos, la segunda persona le voy a hacer una rebaja de $10. Si hay hijos mayores, una familia, pues cada persona suplementaria va a tener un $10 de rebaja. Si es la misma familia, ¿no? Que viven todos en la misma. Y después hay adiciones, obviamente, según ciertas situaciones, ¿no? Si hay personas que tienen propiedades o que tienen negocio o que tienen inversiones también, eso ya es dependiendo, son adiciones a lo básico. Y las consultas, si es por debajo de 45 minutos, son 40, y ya después de los 45 minutos es 60 la hora. Estas son mis tarifas. Y contar las tasas según donde viven. Esos son como mis precios. Y a nivel de documentos, como yo funciono mucho a distancia, pues sobre todo para los clientes que están en Quebec, en mi página web yo tengo un portal acá que se llama Centro de Clientes. La página web la pueden traducir, la tengo en inglés, no sé si está bien. Es un centro de clientes. Si ustedes quieren hacer la declaración conmigo, pues yo les voy a crear como una cuenta y les va a llegar a su correo electrónico la invitación para poder registrarse a esa cuenta. Yo le hice pantallazos, o sea, yo lo hice para mí misma para poder ver cómo, para poder sacar pantallazos. Entonces les llega una invitación de envío, dice Fica Tax en Accounting, te invita a registrarte. Entonces ustedes se registran, abren el correo, se registran con su nombre, se crean una contraseña y le dan Register Me. Entonces, una vez que la cuenta está creada, pueden volver a entrar y entran con su correo electrónico, con la nueva contraseña que se crearon y ellos va a haber una página, creo que se me olvidó sacar de pantalla esa página, pero hay una página donde les van a pedir que escojan cuál va a ser el método de la segunda verificación. Yo escogí mi número de teléfono porque es como lo más simple, entonces tipo mi número de teléfono y les pido que me envíen un mensaje texto, continuar, y después te va a salir otra página donde te van a mandar un código único. Este código les recomiendo que lo copien y lo guarden en alguna parte segura donde puedan tener acceso. Este código existe solamente porque si se les pierde el celular o que se daña o cualquier cosa, pues no pueden recibir texto, entonces gracias a este código pueden como recuperar la cuenta. Y una vez que ya entran ahí, ya entran a la cuenta y en la cuenta realmente hay como dos páginas, o sea, dos secciones, digamos. Una es como las tareas, en cierta manera. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago la declaración fiscal y que te envío para la firma electrónica, vas a ver aparecer una tarea que es firmar la declaración o firmar el documento. Puedes abrirlo, firmarlo ahí directamente, todo queda registrado ahí. Y hay otra sección de documentos y ahí entras ahí y tú subes tus documentos. Entonces la idea es numerizar todos tus documentos. Pueden ser fotos, pueden ser un scan. Lo importante es que la información esté clara, que no sea borroso, pues para que yo tenga el buen documento, que no vaya a ser un error de transcripción. Y eso todo va a quedar ahí y la ventaja de este portal es que las copias de las declaraciones van a quedar ahí registradas. Entonces, si en unos meses necesitan la copia de la declaración y
no la descargan. Obviamente ustedes pueden descargar, o sea, cuando yo pongo documentos ahí, ustedes también los pueden descargar para guardarlos en sus archivos, pero digamos que se les olvidó descargarlo y en unos meses necesitan la copia de la declaración, pues vuelven aquí al centro de clientes, con su cuenta entran y siempre van a tener acceso como a sus declaraciones fiscales para pues, evitar de pronto llamarme, que yo les envíe, porque obviamente pues la idea es pues reducir los costos, digamos, es tratar de reducir los costos para ustedes, que puedan de manera autónoma ir a buscar sus cosas. Obviamente si necesitan ayuda, yo voy a ser disponible, o sea, si necesitan una cita, me escriben por WhatsApp, yo les mando mis disponibilidades, como me cita, pero obviamente las citas pues tengo que cobrarlas porque pues es mi tiempo. Obviamente trato de ser muy generoso en el sentido de que si a veces usted tiene una preguntita y que me toma 2 minutos escribirles un WhatsApp y darles la respuesta, yo lo voy a hacer con mucho gusto. A mí me gusta mucho ayudar a mis clientes, pero ya cuando me toca tomar más tiempo, que ya son consultas un poco más complejas, pues ya esa cita me toca cobrar. Eh, pero por eso trato como de hacer webinarios, de dar información gratis, porque pues obviamente yo sé que, ¿no?, que son costos, o sea, obviamente pues mi tiempo también vale, eh, pero como digo, yo trato de ser muy generosa, si realmente me toma 2 minutos, 3 minutos, mandarles un WhatsApp para responderles una pregunta, lo voy a hacer y los voy a cobrar por eso. O sea, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido de cobrarles por eso. De pronto me voy a demorar un poquito en responder, que a veces tengo muchos mensajes, pero casi siempre trato de responder a todos mis mensajes y darles la máxima información que pueda darles. Y obviamente, digamos que el hecho de hacerlo también conmigo, pues yo soy CPA, yo le respondo a Quebec, al organismo de Quebec, yo le respondo aquí a Colombia Británica, entonces realmente hay una cierta protección en el caso que haya algún problema o que realmente pase algo, pues obviamente yo trabajo de manera ética y profesional, pero es una protección que ustedes tienen, ustedes pueden buscar mi nombre en el orden de los CPAs en British Columbia también y van a ver mi nombre. Eh, entonces es una protección que ustedes tienen también. Y cuando yo envío las declaraciones, es mi nombre el que aparece en las declaraciones. El gobierno sabe que fui yo la que la hice. Lo que en cierta manera también da cierta tranquilidad a veces a los clientes porque yo obviamente cuando hago las declaraciones les hago firmar un documento para que me permitan representarlos a nivel de Quebec y Canadá. Entonces, si el gobierno tuviera alguna pregunta, me pueden llamar a mí. Lo que les evita a ustedes de pronto de recibir llamadas y no saber qué responder, porque pues realmente hay muchas cosas que son técnicas y que es más fácil que el gobierno me llame a mí para hacerme preguntas sobre la declaración que yo hice, que los llamen a ustedes y ustedes no sepan yo qué hice, ¿cierto? Entonces, es un poco la confianza que viene con mi nombre, obviamente. Sí, entonces, como eso. Ok, mi pareja. Las parejas dependen. Por ejemplo, si una pareja, si solamente uno de los dos trabaja, o sea, que hay solamente una persona que trabaja, que la otra está en casa, en ese caso serían 155. Porque, digamos, yo considero que la persona, o sea, la persona de la pareja que no trabajó, yo la meto en esta categoría de bajos ingresos. Y pues le hago la rebaja de $10. Y la persona principal que trabaja, pues él paga los 105. Ese sería el costo para una pareja. Si los dos trabajan, pues cada uno paga 105, pero realmente o sea, cada uno tiene una rebaja de $5. Para una pareja de trabajadores, pues $200. Las personas que tienen cuentas de ahorros con intereses, muy probable, el banco normalmente produce un T5 y les envía el T5 con el monto de interés que la cuenta le ha generado. Si hay más preguntas, sí, me pueden escribir aquí, estoy respondiendo en el chat si tienen preguntas.
no hay problema. Sí, todo depende, tenemos que mirar o sea, a nivel de cuáles fueron los ingresos totales de la pareja y ahí podría ser un ingreso. Sí, una pareja, los dos trabajaron, serán $200 más tarde. Y si los dos tienen bajos ingresos, pues ahí tenemos que mirar. Solamente también depende en la cantidad de trabajo, pero a veces sí, si hay bajos ingresos, si tienen muchos papeles, podemos ir de pronto a un precio inferior. Eh, pero obviamente pues mi límite es como menos de 30,000, digamos. Um, y pues ya depende también, eh, depende del trabajo que me conozcan, porque a veces pueden haber personas que tienen bajos ingresos, pero también tienen muchos papeles, entonces ahí tengo que evaluar. O sea, tengo que evaluar. Igual yo doy el precio, antes de hacer cualquier cosa, pues yo les doy el precio, más o menos mirando los documentos, puedo dar una estimación. Um, y ahí nos ponemos de acuerdo si no, ahí no sabes más. Y obviamente los pagos se hacen también al final, cuando termine la declaración. O sea, yo el pago lo exijo antes de enviar la declaración, porque me ha pasado desgraciadamente que he hecho declaraciones, las envío y la gente no me pagó. Entonces, desde ahí decidí, pues, bueno, ya hago el trabajo, pero no la envío al gobierno mientras el pago no esté hecho. Entonces, pero siempre hay un tiempo antes de hacer el pago, ¿no? Sí, sí me pueden escribir por WhatsApp. Eh, y ahí miramos más o menos, o sea, si ustedes ya tienen una idea más o menos cuántos documentos tienen, más o menos cuánto va por cada uno, ahí les puedo dar como una idea de precio también para hacer los impuestos. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Vale, quieren saber. Y también creé una página, voy a tratar de ponerla en mis estados de WhatsApp, pero creé una cadena para tratar de compartir información por WhatsApp. Si quieren, entonces si tienen acceso a mis estados, simplemente ahí para seguir la cadena que creé, porque voy a compartir información, por ejemplo, en la cadena puse como unas listas de documentos que se podrían tener, un poco lo que presenté, pero como en una lista. También voy a poner ahí como las grabaciones de estos videos y a lo largo del año, si produzco más información o que hago una cápsula para explicar ciertos beneficios o ciertas cosas, las voy a compartir en la cadena. También bienvenidos a seguir la cadena sin ninguna obligación de ser clientes míos, pueden estar en la cadena sin ser clientes míos, sin información de ustedes también. Sí, a ver, lo que tengo mucho. Sí, y a ver, puedo compartir la cadena. Sí, la puedo compartir. Una cadena en WhatsApp. Entonces, si me tienen en WhatsApp, en mis estados, voy a poner el enlace a la cadena y ahí voy a compartir así información. Y en mi catálogo también puse la lista de precios y sí, porque mi perfil es business, ¿no? Entonces, cuando entran pueden ver el catálogo que entonces pueden ver la lista de documentos que creé
una lista para tener una idea que deberían preparar y los precios también están ahí. Sí, las fechas, sí. El 30 de abril es la fecha límite para presentar impuestos y el 28 de febrero es la fecha límite para que los empleadores y las personas y todo organismo del gobierno que les envíe dinero les envíen sus documentos. Tienen hasta el 28 de febrero para enviarlo. Obviamente hay un documento que se puede demorar un poco más, son los recibos. Si uno hace cotizaciones al RSP o al RER entre enero y febrero, eh, esas cotizaciones entran en nuestra declaración del año pasado, pero ese recibo a veces lo recibimos un poco más tarde. Pero bueno, digamos que de pronto no se aplica a ustedes, pero de pronto para los otros años que de pronto este año empiecen a cotizar en algún RER o algo, tengan en cuenta que toda cotización que hacen entre enero y febrero entra en la declaración del año pasado, pero el recibo lo van a recibir de pronto en marzo, o sea, a veces hay que esperar un poquito antes de presentar la declaración. Otra pregunta. Pues a las 7 a las 7, y, o sea, 7 horas de Vancouver. Está muy tarde para las personas que ven. Muchas gracias por haberte quedado. eh, y si no hay más preguntas a las 7 minutos, pues voy a terminar la reunión. Y mi página web también pueden acceder en mi perfil de WhatsApp, la tengo ahí también, entonces también pueden acceder a mi página web, mi canal, lo voy a compartir también. De nada, con mucho gusto me lo voy a poder compartir esta información. Me gusta mucho la fiscalidad, pero me gusta también mucho compartir la información, que pues sé que a veces puede ser un poco pues complicado, ¿no? Comprender todo esto, pero la idea es hacer más información. Sí, el T5 es, como te digo, los bancos normalmente, si alguna cuenta de intereses generó, sacar una cuenta de ahorros generó intereses, eh, muy seguido las cuentas de ahorro, a veces hay programas, no hay programas donde dicen, durante los 6 meses, es próximos meses, si metes tanto en la cuenta en esta cuenta de ahorros, recibes tanto. Entonces, muy seguido o sea, hay bancos que lo envían por correo postal, otros bancos que a veces tus documentos aparecen, de pronto a veces hay ciertos bancos que tienen como un buzón, a veces los documentos están ahí. Si es una aseguradora, también habría que mirar, a veces hay gente que tiene muchos cuentos de ahorros o cuentos de inversiones con aseguradoras, entonces tocará mirar a nivel de la aseguradora si ya los produjeron, pero obviamente todos esos organismos tienen hasta el 28 de febrero para producir y enviar los documentos a los clientes. Entonces a veces no es que sea mucho, a veces porque el interés no fue tan grande, a veces son 100, $200, pero igual ellos van a producir 25 y va a aparecer ahí ingreso de interés. ¿No? Si se ve otras preguntas o dudas.
Y más adelante, si ya quieren trabajar en otras estrategias, o que quieren, ustedes, la idea es quedarse acá y que quieren empezar a invertir acá, pues, esas pueden ser otras citas donde podemos hablar de rever, y sería cómo utilizar esos puntos. Digamos que hay una manera de utilizar las tres, todo dependiendo realmente de lo que quieran hacer, hay una manera de utilizar las tres y tratar de maximizarlas lo más posible. Y es son estrategias fiscales para el futuro. Pero sí, claro, si ustedes tienen la intención de quedarse acá, vale la pena interesarse en sus cuentas y mirar cómo utilizarlas, porque les permite reducir su imposición ahorita y les permite también eh, empezar a generar un ingreso para el futuro, ¿no? Para cuando se jubilen. Porque obviamente, sí, tenemos el régimen público, pero obviamente no es que sea mucho lo que ven, entonces es importante como pensar un poco en el futuro también a nuestra jubilación. Pero bueno, eso ya puede ser un tema para más adelante. Muchas gracias, Mónica, Julio, por participar, Ale, las preguntas. Con mucho gusto, me alegra mucho que han podido participar. Un minutito, si alguien tiene alguna duda o algo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Espero que les haya servido bastante esta información. Pues igual lo voy a compartir de todas formas en mi cadena, todo para que puedan volverlo a ver si necesitan, o compartirlo con otras personas. Perfecto. Muy bien, feliz noche para ti, que pases una feliz noche. Gracias, León.